de resistencia y sobre todo de memoria. Ok, arranquemos justo en el medio del caos. Estamos el 24 de febrero de 1975. Un conflicto que venía cocinándose por décadas, de repente, explota. Un hombre cae asesinado. Pero ojo, su caída no fue el fin de nada. Al contrario, fue el verdadero comienzo de un nuevo capítulo para su gente. Y ese hombre era Tomás Suárez Carpio. Miren, su muerte no fue una casualidad, para nada. Fue un momento que lo cambió todo. Lo convirtió en un símbolo, un verdadero mártir para la causa del pueblo zenú. Y la palabra mártir le queda, ¿saben? Porque él murió defendiendo su convicción más profunda, que la tierra era de su gente. Punto. Por eso lo recuerdan como el primer compañero que cayó en esta lucha, un símbolo de ese derecho que les habían quitado. Bueno, pero para entender bien por qué pasó lo que pasó en el 75, tenemos que echar el tiempo para atrás. Porque este conflicto no empezó ahí. Tiene unas raíces profundísimas, de siglos, de historia, de promesas y, claro, de traiciones. Fíjense en esta línea de tiempo. Todo empieza bien, ¿no? En 1773, la corona española les da, legalmente, 83,000 hectáreas, una barbaridad de tierra. Pero el quiebre, el momento clave, es en 1908. De la nada, las autoridades dicen que el cabildo indígena desapareció, así como por arte de magia. Una jugada legal, claro, que fue la excusa perfecta para que los terratenientes empezaran a quedarse con todo. Así que para los años 70, la paciencia ya se había acabado. Y ahí es cuando empieza la lucha directa, la recuperación. Ahora, algo súper importante. Tomás Suárez Carpio no salió de la nada. Él era uno más en una larga línea de líderes, de verdaderos guardianes que dedicaron su vida entera a proteger lo que era de su pueblo, mucho antes de que todo se pusiera violento. Es que, imaginen la escena. A principios del siglo XX, un hombre, Pedro Jerónimo de Ignaces, cruzando el país entero a pie y a caballo. ¿Y qué llevaba en la mochila? No comida, no. Llevaba papeles, documentos, títulos de propiedad. Su arma era la ley. Una determinación de acero, de verdad. Y después de él, la posta la agarró gente como Eusebio Feria de la Cruz, al que le decían el Capitán Feria. Él siguió con esa misma pelea, la defensa legal, viajando a Bogotá una y otra vez para que esos papeles, esos mismos por los que de Ignaces se dejó la vida, no se perdieran ni los declararan inválidos. Ok, volvamos a nuestro punto de partida, 1975. Y al epicentro de todo, una finca llamada Venecia. Ese lugar se iba a convertir en el gran símbolo de la lucha y también en el escenario de la tragedia. Esta finca, que por cierto en los papeles viejos aparece como Casa Roja, era una pieza clave, fundamental, de su territorio ancestral. Y después de tantos años de intentar, por las buenas, por la vía legal, pues la comunidad dijo, basta. Era hora de actuar. Ya en el 73 habían empezado un proceso de toma para recuperarla. Y el momento decisivo llega en 1975. Hay un testimonio clarísimo del líder José Carpio, que dice: entramos el día 14 de febrero. Ese día, varias comunidades se juntaron, tomaron la decisión final y entraron. Ocuparon la finca Venecia. Estaban reclamando lo que era suyo. La respuesta fue brutal y rápida. Solo 10 días después de esa ocupación, que fue pacífica, estalló la violencia. Y ahí, en esa misma tierra que intentaba recuperar, fue asesinado Tomás Suárez Carpio. Pero si los que lo mataron pensaron que con eso iban a apagar el fuego, se equivocaron, pero por mucho. El sacrificio de Tomás Suárez Carpio fue todo lo contrario. Fue como echarle gasolina a la llama. Se convirtió en la chispa que encendió una resistencia todavía más fuerte. Y los resultados hablan por sí solos. Desde los años 70, gracias a esa lucha que no paró nunca, el pueblo zenú ha recuperado 17,000 hectáreas de su territorio. Es un logro gigantesco. Pero pongamos ese número en perspectiva. Miren el contraste. 17,000 hectáreas es una victoria increíble, sin duda, pero es solo una parte de las 83,000 que tenían originalmente. Esto nos dice algo muy claro. La lucha ni de cerca ha terminado. Y hay que decirlo. Esta victoria ha tenido un costo humano altísimo. Tomás Suárez Carpio fue el primero, sí, pero lamentablemente no fue el último. La lista de líderes asesinados después de él es larguísima y muy dolorosa. Nombres como Manuel Flores, Pedro Hernández, Alejandro Tejerán, son más de 50 líderes que pagaron con su vida la defensa de su tierra.
Hoy en día, la lucha por la tierra sigue, claro que sí, pero también ha evolucionado. Ahora es, además, una lucha por la memoria, por asegurarse de que el sacrificio de todos esos líderes no quede en el olvido, que su historia se siga contando. Y aquí hay un símbolo potentísimo. Justo ahí, en la comunidad de Venecia, en el mismo pedazo de tierra que recuperaron con tanto sacrificio, hoy está el pueblito Zenú, un centro cultural para mantener viva la identidad, la historia del pueblo. Es la prueba de cómo el pasado se transforma en futuro. Y con esto llegamos a un punto clave de la historia actual. Hay un historiador, Eduardo Peñanova, que está haciendo un trabajo importantísimo, escribir la historia pero contada por la propia gente, por el pueblo zenú. Y él ha hecho una propuesta muy concreta, muy poderosa, que el salón principal de ese pueblito zenú sea rebautizado, que lleve el nombre de Tomás Suárez Carpio. Sería como cerrar un círculo, ¿no? Inmortalizar su nombre justo en el corazón de la tierra por la que